Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. Hoy tenemos como invitada a Jimena López, que tiene a su cargo el consorcio de gestión del Puerto Quequén. Vamos a hablar un poquito de esto porque es un tema que merece explicación por su complejidad. Así que, primero que nada, gracias, Jimena, por tu generosidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Déjame decir que además de tu función de presidente del consorcio de gestión del Puerto de Quequén, tenés una trayectoria pública interesante, estuviste a cargo de la Secretaría de Gestión de Transporte en Nación, sos diputada nacional mandato cumplido, entre otras actividades, digamos, para no hacerla larga. Tu expertise, digamos, académica es la licenciatura en Trabajo Social. Sí. Así que es una buena mezcla de experiencia en la gestión pública, en la cuestión de transporte y ahora concretamente en el Puerto Quequén. Yo creo que una pregunta bastante tonta, pero indispensable, sería: ¿qué hace un puerto en 2 palabras? Pueden ser 4. Pueden ser 4. Nosotros trabajamos específicamente zona primaria, que es donde transcurre toda la operación portuaria, y somos, por ley, el organismo de control de todas las concesiones que tiene el Estado provincial cedidas a privados. Claro, claro. Muy brevemente. No, está bien. Vamos a ir dejando un poquito más. Es un puerto granelero. Granelero, sí, el segundo puerto de la provincia de Buenos Aires en términos de importancia de movilización de cargas. O sea, tenemos una movilización histórica de 7.200.000 toneladas. Somos el tercero en el orden del país. Primero está Rosario, segundo Bahía Blanca y tercero Puerto Quequén. Y somos un puerto granelero, exportamos granos e importamos fertilizantes. Según la margen del río en donde te pares, margen Quequén, cereales, margen Necochea, fertilizantes. Desde hace algunos años los puertos se funcionan, la mayoría de ellos, con consorcios público-privados. Sí. ¿Podrías describir cómo es esa integración de provincia, no sé si municipio, no sé si las cámaras empresarias, sí, prefectura? ¿Cómo se articula todo eso? En realidad, en los 90 hay una sesión desde Nación a lo que es provincia de Buenos Aires, desde la histórica AGP, que cede bienes y tierras a la provincia. Nosotros somos un puerto, al igual que el de Bahía Blanca, creado en la ley. Nosotros estamos nominalmente creados en la ley como consorcio que tiene esta mixtura entre lo público y lo privado y se conforma un órgano colegiado integrado por diferentes cámaras, por organismos sindicales y por la presidencia que la detenta la provincia de Buenos Aires. A diferencia del resto de quienes componen ese organismo colegiado, la presidencia tiene el derecho de veto, que tiene que ser refrendado por el gobernador en una determinada cantidad de días hábiles. Y después tenemos, obviamente, estamos atravesados por la ley de asambleas y nos constituimos de esa manera. Cada una de las cámaras representa un sector claramente fuertemente vinculado a la comercialización o producción de granos. Están los productores, los agroexportadores, los sindicatos, algunos sindicatos que trabajan dentro de lo que es el puerto y otros que trabajan fuera. Nosotros usamos como lenguaje coloquial adentro del alambrado y afuera del alambrado, que tiene que ver con ese perímetro que se puso en todos los puertos del mundo después del ataque terrorista a las 2 torres, que es como un código a nivel mundial. Por eso tenemos separación y no pueden circular personas sin un permiso previo dentro de la zona primaria portuaria. Y trabajamos en forma mancomunada, obviamente a través de mayorías y minorías, lograr determinados resultados. Tenemos un reglamento de funcionamiento en relación a los gastos, un reglamento de funcionamiento en relación a las contrataciones, y determinados temas sí o sí tienen que ser definidos por el organismo colegiado. Y ahora estaba pensando, porque una cuestión esencial, elemental, necesaria, a veces complicada, que es la rentabilidad empresaria, se conjuga o debe conjugarse a partir de una buena gestión con los intereses estratégicos del Estado en su conjunto. Sí, sí. ¿Qué prioridades has visto vos este tiempo que tenés como desafíos o de qué manera se articula o qué dificultades puede haber? A ver, la prioridad uno que yo tengo como mandato del gobernador, yo soy una funcionaria pública de la provincia, en la gestión del doctor Axel Kicillof, es la posibilidad de concretar la licitación del elevador Terminal Quequén, que es un elevador que está concesionado desde los años 94, 95, cuando se inició el consorcio. Después de 30 años hay que nuevamente licitarlo.
que creo que es como... En mi gestión ha sido el nudo gordiano, o sea, la centralidad de mi gestión ha estado atravesada por esa licitación. Hace 4 años que venimos con prórrogas de prórrogas, entonces la idea es poder concretar una licitación que sea transparente, que permita la competencia del sector, y conviven determinados intereses. Nosotros obviamente representamos un Estado que quiere y tiene que tener presencia en el desarrollo del puerto como estructura que obviamente busca la rentabilidad, porque nosotros generamos obviamente tributos a la provincia a través de lo que es el movimiento de las cargas, el control de la licitación, que no es algo menor. Las licitaciones del Estado tienen que tener un control. Nosotros tenemos que tener la potestad de decir, esto está bien, esto no está tan bien, claro. Esto hay que rehacerlo, esto no está hecho, en base a los contratos originales que tenían esas concesiones. Esto arranca, ese elevador arranca con la Junta Nacional de Granos. Ese elevador arranca con la Junta 45, Nacional de Granos. vamos. Sí, es un elevador del 45 que después muchos años después pasa a manos privadas con la ola de privatizaciones que hubo en la Argentina, y queda a través de una sociedad compuesta por los 6 grandes del cereal, que se denominan así porque están en todo el mundo, conforman una sociedad que es Terminal Quequén Sociedad Anónima, licitan ese elevador, y la particularidad que tiene con otros elevadores es que permitió el ingreso de entidades intermedias como la Bolsa de Cereales, la CRA, que es una organización de productores, como una forma de contralor también, y que no solamente fueran empresas agroexportadoras las que componían la masa societal. Sí. Y están ahí en los tramos finales de la licitación. Estamos, sí, no tan finales. No tan finales. Particularmente porque es una licitación que genera mucha tensión, porque nosotros consideramos que el Estado tiene que tener una posición fuerte, inclusive dominante, sobre el contrato, y los privados no siempre entienden que el Estado tiene que tener una posición dominante sobre los contratos, y eso ha generado una serie de tensiones. Estamos trabajando... Bueno, tal vez la razón de las prórrogas es no definir esto sustancialmente. Estructuralmente, sobre todo, en esto de ponerse de acuerdo desde cuánto se va a pagar y qué obras son las necesarias y obligatorias, como un piso necesario de obras, cuánto va a ser el canon, cómo poder respetar, si hay que respetar alguna composición societal que implique entidades intermedias, o vamos a hacer un principio de competencia entre los competidores, que no son más de 6 o 7 en todo el mundo, no hay otras posibilidades. Pero sí asegurar un piso mínimo de movilización de toneladas comprobables, para que tampoco se puedan presentar fondos buitres, porque una cosa es tener la plata y otra cosa es conocer el negocio. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado, y sí, se han generado tensiones en términos de debate, que siempre el debate termina siendo político también, ¿no? Obviamente, claro. Sí. Y este tema, bueno, el centro del elevador como nudo gordiano, bien dijiste, de intereses, y qué intereses importantes, internacionales y básicamente nacionales, que hay que defender. La gestión del puerto en cuanto a eficiencia, se mide yo a veces he escuchado alguna charla tuya o he leído por ahí, la cantidad de horas de funcionamiento del puerto, ininterrumpida, por tiempo. Digamos, ¿cómo está eso? ¿Cómo lo ves? ¿O cómo lo están gestionando? Hay como 2 conceptos que se utilizan en lo portuario, que tiene que ver con puerto sucio o puerto limpio, que tiene que ver desde evitar conflictos sindicales para que haya todo el tiempo actividad. O sea, mayor niveles de conflictos sindicales. Hay una cuestión vinculada a la conceptualización que se da de algunos puertos de puerto sucio. Nosotros hace muchos años que logramos salir de este concepto de puerto sucio. Nos faltaba aumentar las horas de operación porque teníamos solamente una pareja de remolques. Los remolques funcionan en pareja y había una sola. Logramos que se viniera a instalar otra empresa y tener otra pareja de remolcadores para el ingreso y salida de buque, logrando un puerto operativo. Hay algunas cuestiones de acuerdos sindicales que tienen que ver con, por ahí, no trabajar a la madrugada, porque no es un único sindicato que trabaja sobre los buques, sino que tenés también todo lo que es la estiva, todo lo que tiene que ver con la movilización del cereal a bodega, pero sí un altísimo nivel de operatoria en términos de hora, que nos permiten inclusive menos horas de buque en puerto. O sea, los armadores lo que buscan es abaratar los costos. Cada minuto que está en puerto es más caro, surtirlo es... No es más caro, es muy caro. Es muy caro. Es muy caro.
porque aparte nosotros todo lo tarifado está a valor dólares y nosotros tenemos, es uno de los puertos primero más profundos de la Argentina, estamos 45. en un calado de 45 pies que se sostiene con campañas de dragado y tenemos una salida casi inmediata del río al mar en condiciones climáticas normales. En 25 minutos el buque está en mar, lo cual también abarata los costos. Tenemos otros costos por ahí no tan bajos que tiene que ver con la mano de obra, pero sí es cierto que la eficiencia de un puerto se puede medir en los términos de cantidad de respuestas que genera sobre los clientes y el hecho de que no haya tiempo ocioso. Nosotros teníamos una cuestión con la altura de ola, que es una medición que se hace para cerrar o no el puerto, y compramos un olígrafo específico que trajimos importado para que Prefectura tuviera tecnología puesto al servicio de determinar si el puerto tiene que o no estar abierto. El control de ese punto, de la oleografía, digamos, ¿eso sí. le corresponde a Prefectura Sí, y le informa al puerto ahora sí, ahora no? Sí, Prefectura básicamente es quien determina si el puerto está o no abierto. Porque es la autoridad de seguridad portuaria, no solamente cuida los mares, como se suele decir de manera como más romántica, sino que tiene una injerencia directa en decirnos hoy el puerto no abre o hoy el puerto puede operar. Claro. O por alguna situación cortar, inclusive en un puerto operativo, decir, bueno, no tenemos que cerrar el puerto porque, por ejemplo, hubo un derrame o pasó algo, es facultad y potestad de la Prefectura. Y hablando de derrames, la cuestión ambiental, lo hemos charlado un momento, también atraviesa, entre tantas cosas, también la cuestión ambiental. ¿En qué aspectos hay más derrames, fauna, flora? Nosotros tenemos obviamente una mirada específica sobre el tema ambiental. Primero porque somos muy conscientes de que las obras que generamos tienen algún tipo de impacto sobre el ambiente. Entonces buscamos hacer obras de mitigación. Por ejemplo, alargar la escollera en nuestras olas específicamente generó un impacto de la ola que afectó una parte de lo que es la playa de Quequén. La idea es hacer una obra de mitigación que se llama refulado, que permite volver a poner arena sobre la costa, porque se acorta mucho la costa, generando inexistencia de las playas que había en un momento. Claro. A ver, por un lado logramos ampliar nuestra operación, mejoramos nuestra eficiencia, pero siempre hay que contemplar que nosotros estamos que no sea costa asentados en un ecosistema que implica personas y medio ambiente. Medio ambiente en términos de animales, como las colonias de los lobos que tenemos, el avistaje de ballenas. Bueno, en todo eso hay que tener una mirada ambiental, sea de cuidado, de protección, de mitigación, o sea, según lo que esté pasando. Nos pasó con una de las colonias de los lobos que tuvieron una enfermedad, un tipo de gripe específico que hizo que murieran determinada cantidad de especímenes. Bueno, hubo que hacer todo un trabajo con la universidad, específicamente con un observatorio, para ver qué tratamiento se le daba a la especie. Son dos colonias de lobos diferentes, una muy grande en términos de tamaño de los especímenes y otra muy chiquita que parecen focas, que están ubicados en dos lugares distintos. Y eso tiene toda una integración con nuestra operación. O sea, nosotros tratamos de que lo que hacemos dañe lo menos posible el lugar donde habitamos, porque aparte todos los que estamos trabajando en el puerto habitamos en la comunidad de Quequén. Claro. Entonces sabemos las consecuencias que puede generar. Sí, es un equilibrio necesario y muy difícil también, justamente por los intereses que juego. A ver, nosotros no dejamos de manipular sobre la margen de Necochea fertilizantes, que algunos componentes del fertilizante están tipificados en un código como sustancias peligrosas, entonces tenemos que estar encima de toda la manipulación, de los permisos que se dan para la descarga de ese tipo de fertilizantes, para la salida de los camiones cuando tienen esa carga de fertilizantes, para los planes ambientales y de seguridad que tiene cada una de las terminales. O sea, hay que tener en cuenta que la operación no es solamente la carga o la descarga de los buques. Ahí es donde por ahí me parece que se nota lo indispensable de la función estatal en función de interés común frente a intereses comerciales muy legítimos, pero que bueno, ampliemos acá, corramos allá, bueno, pero hay una cantidad de las hombres, hay una cuestión ambiental que... Y trabajamos también con el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia. Ahora de hecho están haciendo una consulta pública por la instalación de una maltería. Hay todo el tiempo un ida y vuelta en los permisos, en lo que se genera, en la generación hasta de un punto verde. Un punto verde es donde el puerto deposita sus residuos no patogénicos
para que puedan ser reciclados, que tiene que ver con lo que se baja de los buques y se lleva a un determinado lugar. Bueno, eso tiene que estar autorizado y avalado por el Ministerio de Medio Ambiente. Claro. Y es algo ínfimo en relación a todo lo que sucede en términos medioambientales dentro de un puerto. Y ahora pensaba también que la actividad portuaria en sí, digamos, como decías, bueno, del alambrado para adentro. Sí. Ahora, esto obviamente está dentro de un sistema nacional, de un sistema internacional en algún sentido, en todos los sentidos, y el tema logístico en sí, y que implica la red vial. Sí. De daños, digamos, hay también un correlato entre daño o mantenimiento de un criterio, bueno, obviamente que trasciende en décadas la política de transporte argentina, donde a lo mejor el transporte carretero fue tomando un incremento desmedido, o mejor dicho, fue retrayendo el tema ferrocarriles, y entonces, bueno, esa medida de bueno, cada tantos kilómetros es rentable, ya cuando pasa a los 300 por ahí no es tan rentable, por una parte. Y por otra parte, el daño vial. ¿Cómo se articula eso? ¿Participan? ¿Colaboran? Sí, en realidad a veces se toma como una posición colaborativa. Yo creo que es obligatoria, no colaborativa. Es mi posición como funcionaria pública. Trabajé en transporte y aprendí mucho. Primero, al ser la octava geografía más grande del mundo, tenemos un transporte que al no tener las conexiones de la red ferroviaria termina siendo ineficiente y con un altísimo nivel de generación de huella de carbono por el uso de camiones, daño claramente. y gasto. Daño y gasto. Y después el impacto. Nosotros tenemos un altísimo impacto de la generación de 250.000 fletes por año en la frenada y el arranque del camión. Eso obviamente genera que el asfalto se desgaste, impactando a quienes también habitan la misma zona, porque quienes se manejan en auto, en moto, en bicicleta y demás, no es lo mismo el nivel de accidentabilidad que vos podés tener en un lugar plano o en un asfalto plano que en un lugar que tenés que estar esquivando mucho. Más allá que además de la gente que vive, es una zona turística. Es una zona turística, es la zona de ingreso a nuestra comunidad. En un momento se pensó desde el municipio una tasa que fue judicializada, que tenía que ver con un pago para sostenibilidad de la red vial. Yo creo que algo hay que pagar, no creo que sea el formato de la tasa, porque siempre la discusión judicial la terminan ganando problema. Y lleva mucho tiempo. Creo que habría que poder generar alguna condición del consorcio para que repare esta ley, esta traza urbana. Nosotros empezamos en un momento, y bueno, hubo un momento ahí de tensión y con el municipio y habíamos empezado a generar esta reparación y el directorio decidió poner fin. Yo sí creo que es obligación de los consorcios la reparación, al menos de todo lo que es la traza de la logística y el uso eficiente, desde la semaforización inteligente para que los camiones no frenen, hasta controles de velocidad, hasta el peso de la carga, porque la carga de un camión, si está sobrepasado, también genera un impacto diferencial sobre el asfalto. Y también, eso por otra igualmente parte, también hay que tener en cuenta que no caiga sobre el transportista, ni sobre el productor. Porque todo lo que se agregue como valor a la agroexportación, la agroexportación no absorbe ese costo, lo transfiere. Entonces te encontrás con un transportista, nosotros tenemos el 80% de nuestros transportistas son cuentapropistas, con camiones viejos, con camiones deteriorados, y si a su vez le bajamos todavía aún más el monto de lo que se le paga el flete, el deterioro de toda la cadena por fuera de la agroexportación es mucha. Entonces hay que pensar bien, porque es un ecosistema. Cuando vos tocas una parte, afectás interdependencia, todo un sistema que tiene que ver con justamente que son grupos que generan rentabilidad excesiva y que obviamente parte de su rentabilidad tiene que ver con no absorber costos. Claro. Y hablando de esto, vamos a un tema mucho más simple y pequeñito. ¿Cuál es la relación o de qué manera se relaciona el trabajo del puerto Quequén con la red troncal Paraná, para algunos llamado hidrovía? Para algunos llamado hidrovía. A mí me gusta decir, porque es el río Paraná. Es el río Paraná, es el nombre que le da nuestra soberanía también. Nosotros lo que hacemos somos un puerto codependiente de todo lo que es la traza de la vía del río Paraná,
Primero porque toda nuestra exportación, el 80% es completamiento de bodega. ¿Qué quiere decir esto? Como el calado en Rosario es menor, los buques salen con determinada cantidad de toneladas de cereal hasta Puerto Quequén y completan lo que falta porque nosotros tenemos mayor calado, entonces pueden obviamente llevar la bodega. Es lo que se llama top-off. La relación es directa, particularmente el año pasado que hicimos un récord histórico de más de 7.600.000 toneladas, se veía permanentemente esta interrelación entre todo lo que es Puerto Rosario. Decimos nosotros que en realidad son más de 40 puertos de Rosario. Sí, pero es la zona. Es la zona con Quequén. Sí, es interesante. Es muy interesante en esto de, bueno, la complementariedad de la que a veces se habla, que no sabemos cómo plasmar o en políticas públicas o en proyectos específicos que involucran. En la práctica se da de esta manera. El top-off, el completamiento de bodega, para nosotros es la mayoría de nuestros buques ingresantes. Y para la red troncal es indispensable, porque si no perderían dinero. Perderían dinero porque salen a mitad de carga. Cuando inclusive hay bajante en el Paraná, nosotros hacemos más completamiento porque los buques vienen con menos carga de cereal, porque si no, o sea, es una relación física en el buque, donde vos cargas cereal y el buque baja, claro. Y si baja determinados pies no puede salir de Rosario. Entonces cuando hay bajante en el Paraná, nosotros sabemos que hacemos mayores niveles de toneladas seguro porque llegan los buques con menos carga. Qué mundo complejo y tan poco conocido en realidad. Sí. Porque esto, digamos, el puerto en sí, del puerto hacia el agua, del puerto hacia adentro administrativo, complicado, con la cuestión del consorcio, y del puerto hacia afuera, sí, con la vinculación con la comunidad, desde lo vial, desde lo logístico en general. La verdad que, en serio, es un tema fascinante. A mí me encanta. Yo en realidad empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con el transporte como hecho social. O sea, mi expertise es hacer políticas públicas, ¿no? O sea, y me acuerdo que lo primero que me tocó en el ministerio fue la relación peso-potencia de los camiones, que es una fórmula específica que tiene que ver con la frenada del camión sobre las toneladas que lleva. Bueno, y en Diputados había sido vicepresidenta de la Comisión de Transporte y estudié específicamente la ecuación de subsidios del transporte y a ver cómo viajaban las mujeres, no específicamente los puertos. Cuando paso, a mí me tocó el tema de la licitación de la famosa hidrovía y la licitación del Canal Magdalena. Entonces ahí empecé como a trabajar mucho más en la cuestión portuaria. Después con el tiempo te vas dando cuenta el nivel de estrategia que tiene los puertos para cualquier país en el mundo. A nosotros todavía nos cuesta más por ahí ese salto de tener aún más presencia como Estado. De hecho, los órganos colegiados de los puertos están formados por 5 privados, 2 sindicatos. Es complejo lograr ganar una votación en esa mesa. Sí, claro. No, realmente a mí me produce una gran conmoción y algo de admiración este tipo de función que vos estás cumpliendo ahora, justamente por la complejidad del tema que entiende y la necesaria capacidad de análisis crítico, así digamos, multidimensional que se juega en todo esto. Y además que es un tema de negocio económico de grandes números. No es bueno, vamos a exportar 10 heladeras. Y inclusive hay como un efecto dominó, bien sistémico es esto. Nosotros estamos discutiendo los números de la licitación, ¿no? Los números que vos pongas en esa licitación, que tienen un criterio claramente económico y técnico, nosotros lo estamos haciendo por contadores que dicen la TIR es tanto, nosotros consideramos que es tanto. Lo que se evalúa es que ese número no dispare ni impacte en 48 puertos más. Claro. Porque si nosotros ponemos un valor muy por encima, dispara obviamente en otros puertos, muy por debajo cruje el sector, porque es una terminal que está funcionando, claro, que vos lo único que tenés que hacer es entrar. Entonces, la verdad es muy complejo de entender a veces quienes no están en la mediación de la licitación o no conocen el negocio, que piensan que se puede como hacer una parcela de análisis y decir, bueno, esto es Puerto Quequén, pero acá hay que hacer tal cosa. Decís, no, pero vos lo que tocas acá repercute porque son los mismos jugadores. Claro.
Entonces, eso hay que tenerlo en claro a la hora de pensar, porque ellos sí lograron armarse como una red. Bueno, que son muchas décadas de consolidar una idea que no siempre compatibilizó con interés nacional o de soberanía. No. Entonces, por eso digo, es un puesto muy clave y un desafío enorme realmente que tenemos en particular en Quequén. Y ahora pues nombraste Canal Magdalena. Me quedé pensando que ese canal, ese viejo anhelo que tiene una importancia no solo de soberanía por no depender de Puerto de Montevideo, sino también, por lo que dijiste hace un rato vos, el tiempo. Sí. El tiempo, porque ese canal podría ser de doble vía, ¿sí?, y no de vía sola. ¿Es así? Y aparte mejoraría el tema del tiempo de navegabilidad. Claro. Lo que pasa que obviamente hay determinados intereses y hay que pensar la geopolítica también. Determinados intereses se generó inclusive cuando ingresa Paraguay con el tema de la flota de barcazas más grande, la tercera flota más grande del mundo. Esas barcazas responden a un ideario, si se quiere, fiscal. Claro. Es mucho más complejo de lo que puede parecer una simple licitación sobre un canal. Aparte que eso en particular, el Río de la Plata en particular, atraviesa la historia argentina de la colonia y su coloniaje. Cuando nosotros estábamos haciendo la licitación, hablábamos de la segunda vuelta de obligado, que obviamente las tensiones se vuelven a replicar con otras lógicas, con otras formas, con otros discursos, pero vuelve a aparecer lo que aparece hace más de 200 años de historia. Entonces sí, claro, hay que poder leer eso inclusive cuando el gobierno nacional entrega mucho a Uruguay, no se dimensiona qué tipo de riqueza estratégica se le está cediendo. Lo mismo pasó con las barcazas con Paraguay. Claro. Sí, la verdad que es un tema bastante complicado y una historia un poco triste, pero sí, bueno, en fin, hay que afrontarlo. Y es una posición política, porque a mí, cuando yo fui a un congreso de puertos fluviales que me invitaron como puerto marítimo, que hablaban del tema del Magdalena y ciertas discusiones, hay teorías en relación, obviamente, a las famosas hidrovías o a autopistas fluviales. En Norteamérica no podés navegar. O sea, todo lo que lo maneja la Marina, como una empresa específicamente de la Marina. Lo mismo pasa en el Volga. Y a veces nosotros miramos todo el tiempo esos países y decís, no, pero a ver, en estos países el proteccionismo es fronteras adentro. Los estados mandan. El Estado manda y dice, usted tiene que frenar acá, de acá para acá, de su carga nos ocupamos nosotros. Y hay una cuestión de una posición muy dominante, muy estricto. Entonces, en esa discusión que surgió, le digo, bueno, no, pero nosotros estamos mirando países que la teoría que aplican es esta. No es la interpretación de la libre navegabilidad, encuentra límites claros en la soberanía. Entonces, sí, hay que poder pensar específicamente qué vamos a hacer como Estado y cuál va a ser nuestra posición. Y esto no quiere decir ni espantar inversiones, simplemente si ofreciéramos servicios eficientes, porque también hay que ver esa cara, claro, de lo que todo mal, lo puede hacer muy bien. De lo que estamos diciendo, me parece que podríamos tener otra posición. De hecho, cuando venció, si no recuerdo mal, allá por los 40, la primera concesión de Paraná, lo toma la Marina y lo hace con máquinas nacionales, me parece, los dragados, que decían que no se podía, que había que llamar. No estoy comparando épocas, pero quiero decir que esto ya viene de arrastre y no sé si estaba Ortiz en la presidencia, 40 y pico, cuando venció la primera concesión. Y bueno, estamos con este tema y bueno, eso es un punto a tener en cuenta, ¿no? ¿Y qué punto, además? ¿Qué punto, no? Complejísimo. ¿Qué punto? Complejísimo. Yo estuve ahí todo ese año trabajando con algunas cuestiones de la famosa vía navegable y fue muy complejo también lograr acuerdos hacia adentro. Entonces, a veces los intereses particulares o privados nos ganan la pulseada de entender que el Estado tiene que poder hablar de eficiencia, tiene que poder hablar de rentabilidad, tiene que poder hablar de entrenamiento y seguridad, de defensa, sin prurito. O sea, sí, claro. Porque particularmente también es estratégico para nosotros el agua. Entonces, hay que poder dar esa discusión seriamente.
no solamente en el plano de las ideas. No es un tema de eslogan, es No, un tema tal cual. de gestión. Es un tema de gestión y es un tema estratégico de la conexión de Argentina con el resto de América Latina. Si no, veamos cómo se instalan los chinos en Perú. Bueno, O sea, claro. hay una cuestión estratégica en relación a nuestro continente. No, y además de la geopolítica, además de eso, que los puertos fluviales o marítimos no puedan estar conectados sin pasar por un país extranjero, es disparatado. Es raro, en cualquier, en Occidente o en Oriente, es disparatado. Tal cual. Nadie lo podría entender. No, cuando lo queremos explicar afuera es como, pero ¿y cómo hacen? ¿Qué querés hacer? ¿Un canal? Sí, sí. Perdón. Tal Ustedes cual. saben que hay puertos, hay 200 puertos. Vamos a algo más amable, menos complejo, y que no es parte del puerto, sé, pero quería recordarlo, el faro. Sí. El faro, sí. ¿Está operativo ese faro? El faro está operativo, no depende específicamente del consorcio, las autoridades son nacionales, pero sí nosotros ayudamos en todo lo que es mantenimiento, pintura, primero porque es parte de un monumento histórico de Quequén. Y después, es del 21 eso. Sí, es del 21. Como la mayoría de los faros. Nosotros es de hicimos, esa época. Cuando cumplió, no me acuerdo si 100 o 120 años, bueno, hicimos toda una remodelación de pintura. Es muy lindo y hay mucho compromiso de quienes lo cuidan. Viven ahí, de hecho. O sea, alrededor del faro hay 3 o 4 casas y viven ahí los cuidadores. Y es toda una tradición el tema del cuidado de los faros, no solamente en este puerto. No, ese sí. Bueno, en todo el mundo. El faro tiene un halo, no solo los británicos llevan un poco la voz cantante de eso. De hecho, en un momento estuvo abierto al turismo y hubo que cerrarlo por el tema de... las escaleras son bastante angostas para subir, se abre muy pocas veces, con pocos visitantes. Sí, yo he subido algún faro, no sé si de Quequén o el otro que está. Es muy lindo, el faro de Quequén es hermoso. Es muy bonito, tiene como 60 metros, 60 metros sobre el nivel del mar, pero el faro tiene un poco menos. Pero bueno, no importa. Pero hablando de cosas así más amables y más bonitas, hay un programa, o por lo menos una política pública, entiendo que estás desarrollando, que es el puerto participativo, sí. O algo así. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trata? En realidad los puertos, tenemos una membresía de Puerto Ciudad, se llama, que son varios puertos del mundo que a través de lo que es Puerto Ciudad destina un porcentaje del presupuesto anual a lo que tiene que ver con el contacto con la comunidad. Nosotros somos un puerto que está enclavado en tejido urbano, no es que estamos afuera de la península ciudad. Perdida. No, nosotros salimos del puerto y tenemos casas de vecinos. Eso tiene que ver con otra discusión que habrá que dar en algún momento, pero nosotros estamos enclavados específicamente en una comunidad. Y esto Puerto Ciudad lo que posibilita es, desde el encuadre de lo que es la Agenda 2030, trabajar algunas iniciativas de promoción, prevención, que tienen que ver con grandes dimensiones, salud, deporte, alguna obra de infraestructura que sea central para los vecinos, como por ejemplo una estación de bombeo que estamos haciendo en un campo scout que recibe todos los años más de 4.000 chicos y que a su vez va a abastecer un barrio que no tiene estación de bombeo propia. Trabajamos con el deporte, el alto rendimiento y la iniciación deportiva, con un programa de becas. Trabajamos con asociaciones civiles en esto que se llama específicamente puerto participativo, en la posibilidad de presentar proyectos que podamos financiar con un monto de hasta 8 millones para todo el partido de Necochea. La idea es tener presencia y también trabajamos fuertemente lo que es el ámbito educativo desde el puerto, que las docentes puedan, nos llevó un año ese trabajo a través de un programa, con un proyecto de un curso con puntaje, conocer técnicamente cómo funciona un puerto, bueno, cómo es la cadena productiva, cómo sale el cereal del campo y llega a China, por ejemplo, que es nuestro mayor comprador. ¿Para qué usamos el cereal? Esto de cuándo se carga bodega, cuándo no se carga, cómo son las cintas transportadoras. Porque la idea es que las docentes que tengan a cargo grupos áulicos puedan replicar estas nociones a través de un proyecto que siempre se utiliza como recurso dentro de ese desarrollo del proyecto, lo que es la visita guiada. Tenemos también un grupo de artistas que trabajan específicamente en un personaje que se llama Murguita, que es el fundador de Necochea. Entonces, Murguita lo que hace es contarles a los chicos
cómo crecimos como puerto, cómo pasamos de ser un puerto comercial a ser un puerto granelero, qué vinculaciones tenemos con el mundo. La idea es que la ciudadanía del partido de Necochea se sienta orgullosa de tener el segundo puerto más importante de la provincia y también generar en algún punto una profesionalización de todo lo que tenga que ver con el recurso humano portuario, y que quienes terminen el secundario y tengan la posibilidad de estudiar o quieran estudiar en Necochea elijan carreras vinculadas con el sector. Claro. Entonces, hicimos una apuesta muy fuerte a lo que es el proyecto educativo del puerto en todos los niveles. Tenemos una cátedra abierta en todos los profesorados, donde una vez por mes quienes trabajamos en el puerto, no solamente yo como presidenta, sino los diferentes gerentes, los ingenieros, la economista que tenemos en el puerto, los contadores, van a esa cátedra abierta de futuros profesores y explicamos diferentes capítulos desde cómo se cobran, qué es lo que cobramos nosotros, cómo recaudamos, hasta, esto de, qué es una licitación y por qué hay que licitar el elevador. Generando para nosotros... No es como dijo Mondino, se juntan unos cuantos y, compran un elevador, los que tienen intereses, los privados. No, primero porque aparte... Es un poco más complejo, ¿no? No, un poquito más complejo, y aparte la infraestructura es provincial. Claro. No se podría comprar, básicamente. Claro. No, es bastante más complejo el sector. Y trabajamos en esto de lo que sería... A mí no me gusta mucho el término responsabilidad social empresarial. A mí me parece que tiene que ver con la función del Estado provincial adentro del consorcio, que tiene que tener vasos comunicantes con la comunidad, con el municipio. Ayer, de hecho, estuvimos reunidas con una de las directoras de salud mental de la provincia para trabajar en forma conjunta con el Hospital Taraborelli, que es un hospital que en su momento trabajaba con salud mental y ahora pasó a ser un hospital general. Trabajamos mucho con el hospital de Quequén en la refacción de las calderas, el desafío de generar una nueva internación, que todavía estamos esperando la licitación para que parte del canon absorba el costo de esa internación. Yo creo que los puertos tienen que poner un porcentaje no menor en la reparación con la comunidad. No comparto la idea de puertos ricos y ciudadanía pobre o infraestructura pobre. Me parece que en los puertos pasa mucha de la riqueza de este país. Hay una generación de rentabilidad extraordinaria que de alguna manera tiene que poder estar presente en el desarrollo de la comunidad. Entonces, desde esa lógica, para nosotros Puerto Ciudad no es que vos venís y pedís una lata de pintura y te damos la lata de pintura. Hay una lógica de política pública, de seguimiento, de profesionales puestos al trabajo con la gente. Ustedes tienen abierto, si yo no estoy mal informado, a través de las páginas, me imagino, alguna proforma de propuestas relativamente sencillas, tengo entendido. Muy sencillas, porque también sabemos para no espantar también. Primero para no espantar y segundo porque no es lo mismo, yo eso por ahí por mi profesión lo tengo más aceitado. No es lo mismo el merendero de un barrio y las mujeres que hacen de todo, desde cocinar, atender a los chicos, detectar situaciones de violencia, ocuparse de un montón de cuestiones desde un merendero hasta por ahí un club que tiene la primera de fútbol. Entonces, la idea de una proforma muy simple, muy sencilla, con un lenguaje muy común, muy coloquial, tenía que ver con ampliar las bases de participación. Que no solamente participen quienes saben hacer proyectos. Porque esa es la otra. Muchas veces las cuestiones de subsidios o de becas en general están, colonizadas o tomadas o hegemonizadas por organizaciones muy aceitadas. Sí, muy profesionalizadas. O sea, muy lucrativas, yo en un momento de mi vida, hace muchos años, escribía proyectos porque se me pagaba por eso para gestionar. Y de verdad, hay muchas organizaciones que trabajan muchísimo, que por ahí no tienen el nivel de profesionalización, pero sí tienen mucho trabajo territorial. Entonces, la proforma es muy fácil, son preguntas en esto de, ¿qué es lo que querés hacer? De tantas cantidad de caracteres, ¿cuánto sale? O sea, es importante el presupuesto porque después ese proyecto se pone a consideración de la votación de la comunidad. Entonces, no importa tanto la forma del proyecto, sino el fondo y esto de poder o la legitimidad mover, que tenga. o la legitimidad que tiene en su propia comunidad. Y nos parecía que era importante que participaran también a veces quienes menos pueden.
en esto de no hegemonizar. Sé que en deporte de alto rendimiento había algunas personas que estaban en cabotaje, que sí, tenemos en Francia. Pero sí, el programa de alto rendimiento viene dando campeones mundiales. Estamos azorados nosotros con ese programa. Primero porque la mayoría de quienes sponsoríamos el primer año llegaron a medallas de oro en su propia disciplina, entrando en la campaña ya preolímpica para representar a la bandera nacional en los Juegos. Y después porque en general a mí los chicos y las chicas me escriben, tratamos de tener número paritario de deportistas. Y ayer una de las chicas me decía algo como, bueno, la posibilidad de contar con esta beca a mí logró que yo hiciera foco, que también ganó medalla de oro y entra en el sudamericano de atletismo, yo pudiera hacer foco para poder programar toda mi agenda deportiva, porque hay una parte que tengo resuelta que es el recurso. Claro. Quienes no han hecho alto rendimiento no saben lo que es y el sacrificio que hacen nuestros atletas para llevar una bandera a todos lados y la disciplina que hay que tener en términos... Muchos, yo trabajo con los más chicos por ahí, entre 12 y 20, y muchos ceden su propia adolescencia en pos de un objetivo de alto rendimiento, sí, porque tienen que elegir todo el tiempo entre ir a una fiesta, ir a un asado y dormir para descansar porque al otro día entrenan. Es muy interesante lo que venimos haciendo y nosotros, aparte de la beca, pedimos que haya un nutricionista, pues la mayoría son adolescentes, entonces hay una cuestión de crecimiento que hay que tener en cuenta. Sí, cuidar eso, porque a veces, por personas de razones, he conocido en muchos casos, donde a veces, incluso entidades deportivas, no están capacitadas para cuidar la salud en el desarrollo. Están un poco enfocados, a lo mejor no por mala fe, sino por falta de conocimiento, en entrenadores de disciplina. Pero hay toda una parte, sobre todo, como vos decías, hay una parte de salud mental, hay una parte que tiene que ver con una exigencia que ponemos sobre los atletas, es que no dejen el colegio, no importa el plan que hagan. Hay un CBC para atletas de alto rendimiento que es básico, pero no que dejen la escolaridad, el hecho de estar en contacto con otras personas de la misma edad, porque a veces también hay que lidiar a veces con la proyección que tienen los papás o las mamás sobre ese nene o esa nena. Nosotros preservamos que esa infancia se desarrolle por los canales más o menos normales. Nadie que hace alto rendimiento se desarrolla en un canal normal, porque nadie entrena 6-7 horas por día en el común de la... Tuve un hijo que estuvo 20 años en ese tema y fue muy difícil. Muy difícil y hay una cuestión que tiene que ver, que la otra vez lo hablábamos con uno de los entrenadores, cuando hacen la meseta, que por ahí no van ni para arriba ni para abajo, pero están amesetados, bueno, cómo contener esa cabeza, que es una cabeza sobreexigida, que es una cabeza que tiene... Claro. Así que apuntamos ahí y también apuntamos al desarrollo deportivo de base que tiene que ver con el apoyo a los clubes. O sea, nosotros creemos que el deporte es un muy buen ordenador social. Qué bárbaro. Bueno, la verdad, Jimena, está para charlar, digamos, esto horas y horas. A mí me interesa muchísimo. La verdad que me quedo asombrado. Sabía bastante de ese trabajo, había leído bastante sobre tu trabajo y el Porto en sí, pero, digamos, nos has presentado una visión así enorme, multidisciplinaria o transdisciplinaria en todo caso, muy potente, muy potente. Así que, bueno, mucha suerte en el desafío enorme con los granos estos y el elevador. Y de vuelta, muchas gracias por la generosidad de este momento. No, muchas gracias a ustedes. Yo creo que la gestión tiene como centralidad el hacer que las cosas pasen en los lugares que estemos. Es parte del mandato de quienes somos funcionarias representando obviamente un Estado provincial. A mí me parece que el objetivo de los funcionarios y las funcionarias es que las cosas sucedan. Y desde ese lugar trabajamos en los equipos de gestión que estamos en el consorcio. Muy bien. Muchísimas gracias de vuelta. Bueno, muchas gracias.